El diluvio universal, el juicio que reinició la humanidad. El diluvio universal, relatado en el libro de Génesis dentro de la Biblia, cuenta que en un momento, la humanidad había caído en una corrupción extrema. La violencia, la injusticia y la maldad se habían extendido por toda la tierra, por lo que Dios decidió destruir el mundo mediante una gran inundación para detener esa decadencia. Entre todos los seres humanos, solo Noé fue considerado un hombre justo. Por esa razón, Dios le ordenó construir una enorme embarcación conocida como el Arca de Noé. En el arca debía entrar junto con su familia y llevar parejas de animales de cada especie, para preservar la vida y permitir que el mundo pudiera ser repoblado después del desastre. Cuando todo estuvo preparado, comenzó una lluvia intensa que duró 40 días y 40 noches. Las aguas crecieron sin detenerse, cubriendo incluso las montañas más altas. Según el relato bíblico, toda la vida fuera del arca desapareció mientras el arca flotaba sobre un mundo completamente inundado. Después de varios meses, el nivel del agua comenzó a descender. Finalmente el arca se detuvo en el monte Ararat. Para comprobar si la tierra ya era habitable, Noé envió aves, y una paloma regresó con una rama de olivo, señal de que la vida comenzaba a reaparecer. Cuando las aguas desaparecieron, Noé y su familia salieron del arca. Entonces Dios hizo un pacto con la humanidad prometiendo que nunca volvería a destruir la tierra con un diluvio, estableciendo el arco iris como símbolo de esa promesa y del nuevo comienzo para la humanidad. La destrucción de Sodoma y Gomorra, ciudades consumidas por fuego. La historia de Sodoma y Gomorra, narrada en el libro de Génesis de la Biblia, describe uno de los castigos más severos del Antiguo Testamento. Según el relato, estas ciudades se habían vuelto extremadamente corruptas, dominadas por la violencia, la injusticia y una profunda perversión moral. Debido a esta decadencia, Dios decidió destruir ambas ciudades. Sin embargo, antes del juicio permitió que Lot, sobrino de Abraham, escapara junto con su familia, ya que era considerado justo. Mientras huían, recibieron una advertencia clara: entonces no debían mirar atrás. Pero durante la huida, la esposa de Lot desobedeció la orden y miró hacia la ciudad que estaba siendo destruida. Según el relato, en ese instante fue convertida en una estatua de sal. Entonces ocurrió la catástrofe. La Biblia describe que fuego y azufre cayeron del cielo, arrasando completamente Sodoma y Gomorra, destruyendo sus habitantes, sus ciudades y toda la región. El lugar quedó reducido a ruinas, convirtiéndose en un símbolo eterno del juicio divino contra la corrupción y la decadencia moral. Jonás y el gran pez, atrapado en la oscuridad del abismo. La historia de Jonás, narrada en el libro de Jonás dentro de la Biblia, es uno de los relatos más inquietantes del Antiguo Testamento. Según el relato, Dios ordenó a Jonás viajar a la ciudad de Nínive para advertir a sus habitantes sobre el juicio divino por su maldad. Pero Jonás intentó escapar de su destino y huyó en barco en dirección contraria. Durante el viaje, una tormenta violenta comenzó a sacudir la embarcación, como si la naturaleza misma intentara detener su huida. Los marineros, aterrados, descubrieron que Jonás era la causa de la tormenta. Para salvar el barco, lo arrojaron al mar. En ese instante, una gigantesca criatura marina emergió de las profundidades y lo tragó entero. Jonás quedó atrapado dentro del vientre del monstruo durante 3 días y 3 noches, rodeado de oscuridad total, humedad
y el constante movimiento del animal en las profundidades, el profeta experimentó lo que muchos interpretan como una especie de tumba viviente. Desde ese lugar asfixiante, oró desesperadamente a Dios. Finalmente, después de esos 3 días en el abismo, la criatura lo expulsó en tierra firme. Tras sobrevivir a aquella experiencia aterradora, Jonás entendió que no podía escapar de su misión y finalmente fue a predicar a Nínive. Los osos que mataron a 42 jóvenes, una burla con consecuencias mortales. Este inquietante episodio aparece en la Biblia, específicamente en el segundo libro de los Reyes. El protagonista es el profeta Eliseo, quien había heredado el papel espiritual de su maestro, el profeta Elías. Según el relato, Eliseo viajaba hacia la ciudad de Betel, cuando un grupo de jóvenes salió del pueblo para burlarse de él. Mientras el profeta caminaba, comenzaron a gritarle repetidamente: «¡Sube, calvo!». Una frase que no solo se interpretaba como una burla a su apariencia, sino también como un desprecio hacia su autoridad como profeta. Eliseo se detuvo, se volvió hacia ellos y pronunció una maldición en nombre de Dios. Inmediatamente ocurrió algo aterrador. 2 osas salieron del bosque cercano y atacaron violentamente al grupo. El relato bíblico afirma que 42 de los jóvenes fueron despedazados por los animales. El pasaje es uno de los más perturbadores y polémicos del Antiguo Testamento. Algunos estudiosos creen que los jóvenes podrían haber sido en realidad un grupo hostil que amenazaba al profeta, mientras que otros lo interpretan como un ejemplo extremo del castigo divino contra quienes se burlaban de los mensajeros de Dios. Sea cual sea la interpretación, la escena resulta impactante. Una simple burla en el camino terminó desencadenando un ataque brutal de animales salvajes que dejó decenas de muertos. El sacrificio de Isaac, la prueba más oscura de fe. La historia del sacrificio de Isaac aparece en el libro de Génesis dentro de la Biblia. Es uno de los relatos más inquietantes y debatidos del Antiguo Testamento. Según el relato, Dios decidió poner a prueba la fe de Abraham de una manera extrema. Le ordenó llevar a su hijo Isaac a una montaña y ofrecerlo en sacrificio. Isaac no solo era su hijo, sino también el heredero de la promesa divina. Abraham obedeció sin cuestionar. Tomó la leña para el sacrificio, el fuego y el cuchillo, y emprendió el viaje hacia el monte Moria. Durante el camino, Isaac preguntó algo inquietante: «Padre, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio?». Al llegar al lugar, Abraham construyó un altar, colocó la leña y ató a su propio hijo sobre él. Con el cuchillo levantado y listo para matarlo, el momento se volvió estremecedor. Un padre preparado para sacrificar a su hijo por obediencia absoluta. Justo antes de que el cuchillo descendiera, un ángel de Dios lo detuvo. La prueba había terminado. En lugar de Isaac, apareció un carnero atrapado en un matorral, que fue ofrecido como sacrificio. El episodio es recordado como una demostración extrema de fe y obediencia, pero también como una de las escenas más perturbadoras de la Biblia. Un padre dispuesto a matar a su propio hijo por mandato divino. La bruja de Endor, cuando un rey buscó a los muertos. Este oscuro episodio aparece en la Biblia, específicamente en el primer libro de Samuel. El protagonista es el rey Saúl, quien en un momento de desesperación tomó una decisión prohibida. En ese tiempo, el gran profeta Samuel ya había muerto, y Saúl enfrentaba una inminente guerra contra los filisteos.
Temeroso y sin recibir respuestas de Dios a través de sueños o profetas, el rey decidió buscar ayuda en algo que él mismo había prohibido en el reino: la necromancia. Saúl viajó en secreto hasta la aldea de Endor, donde vivía una mujer conocida por comunicarse con los espíritus. Disfrazado para no ser reconocido, le pidió que invocara al espíritu del profeta Samuel. Cuando la mujer realizó el ritual, algo inesperado ocurrió. El espíritu de Samuel apareció realmente. La médium se asustó al darse cuenta de que estaba frente al rey. El espíritu del profeta entonces habló con Saúl y le anunció un destino aterrador. Israel perdería la batalla y el propio Saúl moriría al día siguiente. El relato termina con el rey completamente devastado por la profecía. Al día siguiente, tal como se había anunciado, Saúl moriría en batalla. Este pasaje es uno de los más inquietantes de la Biblia, porque describe un contacto directo con el mundo de los muertos, algo estrictamente prohibido en la tradición israelita. Las hijas de Lot, un acto desesperado tras la destrucción. Este perturbador episodio aparece en la Biblia, específicamente en el libro de Génesis, y ocurre después de la devastadora destrucción de Sodoma y Gomorra, ciudades que, según el relato bíblico, fueron consumidas por fuego y azufre debido a su extrema corrupción. Tras escapar de la catástrofe junto a su padre Lot, las dos hijas de Lot se refugiaron con él en una cueva en las montañas. Habían perdido su hogar, su prometido y cualquier contacto con otras comunidades. En medio del aislamiento y el miedo, las hermanas comenzaron a creer que la humanidad alrededor de ellas había desaparecido y que no quedaban hombres con quienes formar una familia. Ante esa idea, la hija mayor propuso un plan extremo: emborrachar a su padre con vino para que perdiera la conciencia y así poder acostarse con él sin que lo notara. La primera noche, la hija mayor ejecutó el plan, mientras Lot estaba completamente ebrio. La Biblia señala que él no se dio cuenta de lo que ocurrió. Al día siguiente, la hija mayor convenció a su hermana menor de repetir el mismo acto. Volvieron a emborrachar a su padre, y esa noche la menor también se acostó con él. De esta manera, ambas hermanas quedaron embarazadas. Según el relato bíblico, de esos embarazos nacieron dos hijos que se convertirían en los antepasados de dos pueblos, los moabitas y los amonitas, naciones que más tarde aparecerían repetidamente en la historia de Israel. Este episodio es considerado uno de los más incómodos y perturbadores del Antiguo Testamento. La hija de Jefté, una promesa que terminó en tragedia. Este inquietante relato aparece en la Biblia, específicamente en el libro de los Jueces. El protagonista es Jefté, un líder de Israel que fue llamado para luchar contra los amonitas. Antes de entrar en batalla, Jefté hizo un voto impulsivo a Dios. Prometió que si regresaba victorioso, ofrecería en sacrificio a la primera persona que saliera de su casa a recibirlo cuando volviera. La batalla terminó en victoria. Sin embargo, cuando Jefté regresó a su hogar ocurrió algo devastador. La primera persona que salió a recibirlo fue su única hija, quien salió celebrando con danzas y música al ver que su padre había sobrevivido. Al darse cuenta de lo que había prometido, Jefté se llenó de dolor. Rasgó sus vestiduras y lamentó profundamente el voto que había hecho. Su hija, al comprender la situación, aceptó el destino que su padre había jurado cumplir. Solo pidió un tiempo para retirarse a las montañas con sus amigas y llorar su destino,
Después de ese tiempo, el relato bíblico afirma que Jefté cumplió el voto que había hecho. Este episodio es uno de los más trágicos y perturbadores del Antiguo Testamento, porque muestra cómo una promesa hecha de forma impulsiva terminó llevando al sacrificio de una hija inocente. Los gigantes Nefilim, los seres misteriosos antes del diluvio. Los Nefilim son una de las figuras más enigmáticas mencionadas en la Biblia. Aparecen brevemente en el libro de Génesis, en un pasaje que describe el mundo antes del diluvio universal. El texto menciona que en aquellos tiempos los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres, y de esas uniones nacieron los Nefilim. La Biblia los describe como gigantes y hombres poderosos, famosos en la antigüedad, aunque ofrece muy pocos detalles sobre su verdadera naturaleza. Debido a lo breve del relato, durante siglos han surgido múltiples interpretaciones. Algunos creen que los Nefilim eran seres híbridos entre humanos y entidades celestiales, mientras que otros piensan que el término simplemente se refería a guerreros gigantes o a una antigua raza de gran tamaño y fuerza. Lo inquietante es que su existencia aparece justo antes de que el mundo fuera destruido por el diluvio. Para algunos intérpretes, los Nefilim simbolizan la corrupción extrema del mundo antiguo, una mezcla prohibida entre lo humano y lo divino, que habría contribuido al caos previo al diluvio. Por eso, los Nefilim siguen siendo uno de los misterios más perturbadores del Antiguo Testamento. Gigantes de origen incierto que existieron en una era olvidada, justo antes de que el mundo fuera borrado por las aguas. Satanás actuando con permiso de Dios. La prueba de Job. Uno de los relatos más inquietantes de la Biblia aparece en el libro de Job. En esta historia, el personaje conocido como Satanás aparece ante Dios para cuestionar la fe de Job, un hombre considerado justo y fiel. Satanás afirma que Job solo es leal porque tiene una vida llena de bendiciones. Según él, si todo lo que posee le fuera quitado, Job terminaría maldiciendo a Dios. Para poner a prueba esta afirmación, Dios permite que Satanás lo someta a duras pruebas, aunque con ciertos límites. Entonces comienzan las tragedias. En poco tiempo, Job pierde su ganado, su riqueza y a sus siervos. Poco después, un desastre aún más devastador ocurre. Todos sus hijos mueren cuando una casa se derrumba sobre ellos. A pesar de estas pérdidas, Job no reniega de Dios. Entonces se permite una segunda prueba aún más cruel. Satanás lo hiere con dolorosas llagas por todo el cuerpo, dejándolo enfermo, cubierto de heridas y sentado entre cenizas mientras rasca su piel con pedazos de cerámica. El relato plantea una escena profundamente perturbadora. Un hombre justo sometido a sufrimientos extremos, mientras su destino es parte de una prueba entre fuerzas celestiales. La historia de Job se ha convertido en uno de los textos más debatidos de la Biblia sobre el dolor, la fe y el misterio del sufrimiento humano. El lago de fuego eterno, el castigo final del Apocalipsis. Una de las visiones más aterradoras descritas en la Biblia aparece en el Apocalipsis, donde se revela el destino final de las fuerzas del mal al final de los tiempos. En esta profecía se menciona el lago de fuego, un lugar de castigo eterno preparado para el Satanás, la bestia y el falso profeta. Según el texto, estas figuras representan las fuerzas del engaño y la rebelión contra Dios. Después del juicio final, todos los muertos son resucitados para ser juzgados.
sus acciones son evaluadas, y aquellos cuyos nombres no aparecen escritos en el libro de la vida son arrojados a este lago ardiente. El Apocalipsis describe este lugar como un sitio de tormento permanente, donde el fuego y el azufre simbolizan un castigo eterno. En el texto también se le llama la segunda muerte, una condena definitiva después del juicio final, de la cual no hay regreso. Esta imagen se ha convertido en una de las más oscuras de toda la Biblia, un abismo de fuego eterno reservado para el castigo final de quienes se oponen al orden divino, una visión que durante siglos ha marcado profundamente la imaginación religiosa sobre el destino final del mal. La bestia del Apocalipsis, el poder oscuro del fin de los tiempos. Una de las figuras más inquietantes de la Biblia aparece en el Apocalipsis. La bestia, una entidad simbólica asociada con el poder corrupto y el dominio mundial en los últimos tiempos. El texto describe a esta criatura como un ser monstruoso que emerge del mar, con múltiples cabezas y cuernos, símbolos de autoridad, poder político y control sobre las naciones. Según la visión del Apocalipsis, la bestia recibe su poder directamente del dragón, identificado con Satanás. La bestia gobierna sobre gran parte del mundo y exige adoración de los pueblos. Aquellos que se niegan a reconocer su autoridad enfrentan persecución y muerte. En este contexto también aparece el falso profeta, quien engaña a la humanidad con señales y prodigios para que sigan a la bestia. El Apocalipsis también menciona un símbolo asociado a su dominio, el misterioso número de la bestia, identificado con el número 666, que durante siglos ha sido interpretado como una marca del sistema de control de la bestia. Finalmente, según la profecía, la bestia será derrotada al final de los tiempos y arrojada al lago de fuego, donde permanecerá para siempre. Aún así, la figura de la bestia sigue siendo uno de los símbolos más oscuros y enigmáticos de la Biblia, representando el poder absoluto corrompido y el dominio global basado en el engaño. Humanos que vivían siglos. El caso de Matusalén. En los primeros capítulos de la Biblia, especialmente en el libro de Génesis, se menciona que algunos de los primeros seres humanos alcanzaban edades extraordinarias, viviendo cientos de años. El ejemplo más famoso es Matusalén, quien según el relato bíblico vivió 969 años, convirtiéndose en la persona más longeva mencionada en las Escrituras. Matusalén era descendiente de Adán y abuelo de Noé, el hombre que más tarde sobreviviría al diluvio universal. Pero Matusalén no fue el único. Otros personajes de las primeras generaciones también aparecen con edades extremadamente largas. Por ejemplo, Adán habría vivido 930 años y Noé llegó a los 950 años. Estos datos han generado debate durante siglos. Algunos intérpretes creen que se trataba de edades literales, mientras que otros consideran que podrían tener un significado simbólico o representar linajes y periodos históricos. Sea cual sea la explicación, el relato bíblico presenta una imagen muy diferente de la humanidad primitiva. Una era antigua donde los hombres vivían siglos enteros, presenciando generaciones completas antes de morir. Querubines, criaturas con múltiples rostros y alas. En la Biblia, los querubines no son descritos como simples ángeles humanos con alas, sino como criaturas extrañas y poderosas, con una apariencia profundamente inquietante. Una de las descripciones más impactantes aparece en las visiones del profeta Ezequiel,
relatadas en el libro de Ezequiel. Allí se describe a los querubines como seres con 4 rostros diferentes: rostro de hombre, de león, de toro y de águila. Además, cada criatura poseía 4 alas y cuerpos cubiertos de ojos, lo que simbolizaba vigilancia constante. Sus movimientos también eran extraños. Podían desplazarse en cualquier dirección sin girar el cuerpo, como si existieran fuera de las limitaciones normales del espacio. En la visión de Ezequiel también aparecen misteriosas ruedas llenas de ojos que acompañaban a estas criaturas, moviéndose junto a ellas como parte de una estructura celestial. En lugar de figuras angelicales tranquilizadoras, la Biblia presenta a los querubines como seres híbridos o casi incomprensibles, guardianes del trono divino y portadores de una presencia que muchos interpretan como aterradora y sobrenatural. Demonios que poseen cuerpos humanos, encuentros con lo sobrenatural. En varios relatos del Nuevo Testamento de la Biblia se mencionan episodios en los que demonios toman control de personas, provocando comportamientos extraños, sufrimiento extremo y pérdida total del control sobre el propio cuerpo. Muchos de estos casos aparecen en los evangelios, especialmente en el Evangelio de Marcos, donde Jesucristo se encuentra repetidamente con personas poseídas por espíritus malignos. Uno de los relatos más inquietantes es el del hombre poseído en la región de Gerasa. Este hombre vivía entre tumbas, fuera de la sociedad, y tenía una fuerza tan descontrolada que incluso rompía las cadenas con las que intentaban sujetarlo. Cuando Jesús le preguntó el nombre al espíritu que lo controlaba, la respuesta fue perturbadora: Legión, porque somos muchos. Según el relato, los demonios se suplicaron no ser expulsados al vacío y pidieron entrar en una manada de cerdos cercana. Cuando fueron expulsados del hombre, los espíritus entraron en los animales, que inmediatamente corrieron hacia un precipicio y se lanzaron al agua, muriendo todos. Estos episodios describen un mundo donde fuerzas invisibles podían apoderarse de la mente y el cuerpo humano, causando terror tanto en quienes lo sufrían como en quienes lo presenciaban. Para los evangelios, estos encuentros demostraban el poder de Jesús sobre el mal y el mundo espiritual. A lo largo de la Biblia, aparecen relatos que van mucho más allá de simples enseñanzas morales. Historias como el diluvio universal, la destrucción de Sodoma y Gomorra, los misteriosos Nefilim, o las visiones apocalípticas del Apocalipsis muestran un universo lleno de fenómenos sobrenaturales, juicios divinos y acontecimientos difíciles de comprender. Estas narraciones reflejan una visión del mundo donde lo humano, lo divino y lo desconocido se entrelazan constantemente. Ángeles con formas incomprensibles, demonios que poseen cuerpos, profecías sobre el fin del mundo y castigos devastadores forman parte de un imaginario que ha influido profundamente en la cultura, la religión y la historia durante miles de años. Más allá de su interpretación religiosa o simbólica, estos relatos siguen generando fascinación porque muestran un lado inquietante, misterioso y a veces perturbador de los textos antiguos, recordándonos que la Biblia no solo contiene historias de esperanza y fe, sino también visiones oscuras sobre el poder, el juicio y el destino de la humanidad.